dice tu palabra. Oh mi Dios, eso es lo más maravilloso y lo más hermoso, Señor, que podemos nosotros experimentar tu presencia, Señor. Y por ello es que nosotros, mi Dios, no tenemos incertidumbre, Padre. Nosotros, mi Dios, no, Padre mío, nos preocupamos por el mañana, Señor, porque sabemos que mientras tú estés con nosotros, estamos más que seguros, Padre. Gracias por ello, Señor. Así es de que esta noche, mientras tocamos el tema de los eventos proféticos, que sea tu palabra, Señor, la que nos hable y nos instruya, Señor, y nos prepare para ese gran día cuando la trompeta suene. Los muertos en Cristo sean resucitados y después nosotros los que habremos quedado, Señor, seremos también, mi Dios, elevados juntamente con ellos en las nubes. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender y a preparar nuestros corazones porque el día viene ya. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Es lo más hermoso, ¿no? Estar listos para Cristo. Hoy día vamos a saltarnos el libro de Reyes y vamos a tocar un poco acerca de lo que son los eventos proféticos y algo que usamos como lema para nuestros estudios es: mirad que nadie os engañe. Es el lema de nuestros estudios o nuestros eventos proféticos. Y esa es una gran lección para nosotros que Jesús mismo nos lo dejó en el libro de Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que vendrán guerras y rumores de guerras, que habrán terremotos en todo el mundo, pero dice, aún no es el fin. O sea, aún no ha llegado el fin. Y por ello es que tenemos que entender que muchos vendrán en el nombre de Jesús, pero no necesariamente quiere decir que vienen ellos a hacer o a cumplir lo que la palabra de Dios ha dejado escrito como el regreso eminente de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Para nosotros es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, entonces nos vamos a dejar arrastrar por fábulas y doctrinas de demonios, que es lo que nos dice la Escritura. Por ello es que el plan de Dios, los planes de Dios, hermanos, con su pueblo Israel no han cambiado, ni han sido alterados, ni sus promesas, mucho menos eliminadas. Ninguna de ellas ha sido eliminada, simplemente quiere decir que Dios tiene todo su tiempo planeado a la perfección y Él no va a dejar que ni una sola tilde de la palabra de Dios pase sin cumplir el propósito para el cual Dios la ha puesto ahí. Los planes de Dios siguen siendo los mismos para su pueblo Israel. Ahora, una cosa podemos entender: el mundo desearía que Israel fuera sacado del mapa. Eso es lo que el mundo desearía en estos momentos. Pero lo que el mundo no conoce es que la única nación segura en el mapa es Israel. Es la única nación segura. O sea, todas las demás naciones, todos los demás pueblos, miramos en las Sagradas Escrituras que van a ser conmovidas, o sea, van a ser movidas de un lugar a otro. El único pueblo con promesa que no se puede alterar ni se puede quebrantar es Israel. Es el único pueblo. En Génesis capítulo 12, versículo 1, la Escritura nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por ello es que toda nación que bendice a Israel, hermanos, tiene una bendición segura. Y toda nación que maldice a Israel tiene una maldición segura. Por ello es que entendemos que Dios, en su infinita misericordia, a todos y a cada uno de nosotros,
nos ha encomendado la tarea de orar por Israel y orar por la paz de Jerusalén. Esa es nuestra tarea, es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Por el hecho de que entendemos y reconocemos que Israel, hermanos, es el reloj profético de Dios. Y a medida que vemos los eventos desarrollarse en esta pequeña nación, a medida que miramos los acontecimientos diarios, los ataques, miramos las artimañas de las demás naciones en contra de ellos, podemos ver claramente que cada uno de los propósitos de Dios se están cumpliendo en el mundo entero, no solamente en Israel, en el mundo entero. Por ello es que tenemos que tener los ojos puestos en el cielo, en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Por el hecho de que, hermanos, no está muy lejano el regreso de Jesús. Podemos literalmente decirlo, estamos nosotros en dolores de parto. Estamos en dolores de parto. ¿Por qué? Porque vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Jesús mismo nos dice en Mateo 24 que en los últimos días la maldad del hombre aumentará en gran manera. Y es exactamente lo que estamos viendo. Mismo Jesús nos dice que el regreso del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Es lo que nos dice Jesús. El regreso del Hijo del Hombre, o sea, el regreso de Jesús será como en los días de Noé. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Que ellos vivían la vida como si nada estuviese ocurriendo. Mas había un pregonero de la fe. ¿Quién era? Noé. Noé predicándole al pueblo, diciéndole, arrepiéntanse, busquen a Dios porque Dios va a destruir la tierra. Y todo el mundo se burlaba de él. Todo el mundo lo juzgaba loco. Le miraban construir aquella gran arca. Y se reían de él. Decían ellos, nosotros nunca hemos visto llover sobre la tierra. ¿Cómo que va a llover? ¿De dónde te la inventaste? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y cosas así, ¿no? Y desafortunadamente, hermanos, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo, estamos llegando a ese punto. ¿Por qué? Porque estamos siendo juzgados de la misma manera que fue juzgado Noé. Nos miran a nosotros como cosa extraña. Les hablamos de Jesús y nos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con la religión. Les hablamos de la esperanza de la vida eterna y dicen ellos, la vida a la cual a mí me preocupa es la que yo estoy viviendo aquí en la tierra, lo demás no me interesa. Estamos viendo que la palabra de Dios se va cumpliendo exactamente como fue escrita. Tengo un mapa que quiero enseñarles. Déjame ver si este mero. Este mapa que quería enseñarles a ustedes, como ustedes pueden ver, todas las flechas rojas apuntan hacia un solo lugar. Todas estas diferentes naciones apuntan hacia un solo pueblo y a un solo pueblo que quieren, ¿qué? Destruir. Ahora, dense cuenta la clase de continente, o sea, cuántos países, cuántas naciones, cuántos de ellos quieren destruir esta pequeña nación, borrarla del mapa, desaparecerla. Lo único que ellos no saben o no quieren entender es el hecho de que todas estas naciones van a pasar a dejar de ser. Y el único pueblo que va a permanecer va a ser ¿quién? Va a ser Israel. Es el único pueblo. Jesús nos dice, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí, dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Jesús hablando a sus 12 discípulos cuando los envía a predicar. Les dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Si te das cuenta, Dios no escribe sobre las guerras que se están viviendo en Rusia, Ucrania, África, Indonesia y todos estos diferentes lugares, pero sí habla específicamente acerca del plan que Dios tiene para su pueblo Israel. Cuando Jesús dijo estas palabras, en el capítulo 10, versículo 16 en adelante, Jesús no dijo esas palabras a un pueblo gentil, ¿entiende? Jesús no dijo esas palabras a nosotros, pongámoslo de esa manera. Se las dijo a sus 12 discípulos judíos de nacimiento. Hombres que guardaban la ley, hombres que observaban la ley, hombres que seguían la ley de Moisés tal y como era escrita. Y el mensaje era para ellos. Era para ellos. Por ello vemos que Mateo escribe ¿a quién? Mateo escribe a los judíos. Marcos escribe a los gentiles. Y Lucas fomenta el mensaje de Jesús para ambos, gentiles y judíos. Pero el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos habla acerca del plan de Dios en Cristo Jesús para la salvación del mundo entero. Pero acá en este pasaje que acabamos de leer nosotros, el mensaje es específicamente para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. El día de hoy, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos específicamente en los acontecimientos y eventos que se están dando en los días que estamos viendo, y tenemos que estar pegados a las Sagradas Escrituras y ver cómo cada uno de estos eventos se está desarrollando para llevar una cronología, para llevar una línea de tiempo y poder entender que estamos cercas, muy cercas del regreso de Jesús. Hermano, no podemos dormirnos en los laureles. No podemos dormirnos en los laureles. Si nos dormimos en los laureles, la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar, y después los que hayamos quedado, o sea, los que hemos dado nuestra vida a Jesús, hemos caminado para el Señor y hemos hecho una confesión de fe y hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón, seremos también elevados en el aire y llevados a estar con Cristo por la eternidad. Y es muy importante entender ese punto, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios desarrolla su plan alrededor de su pueblo, alrededor del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, nos dice la Escritura, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, dice, y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo guardó como a la niña de su ojo. O sea, encontró a Israel en una situación caótica. ¿Por qué? Porque su pueblo Israel fue esclavo por 400 años de los egipcios. Cuando les miró a ellos en la condición en la cual ellos estaban,
Miró la situación y la condición en la cual ellos se encontraban y de qué manera ellos eran oprimidos. Y cuando Dios miró esto en su pueblo, miró esto en la niña de sus ojos, no hizo más que actuar a favor de ellos. Y es lo que hace el Señor el día de hoy. Nosotros, hermanos, el día de hoy tenemos la bendición y el privilegio de tener y haber obtenido la salvación en Cristo Jesús. De tener a Jesús en nuestro corazón. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús el Hijo de Dios, nos limpia a nosotros de toda maldad. Nos quita a nosotros todos nuestros pecados. Nos quita a nosotros los pecados pasados, presentes y futuros y nos establece a nosotros para la eternidad. Nos da a nosotros la bendición de la eternidad. Mas no así Israel. Mas no así Israel. Israel aún no ha reconocido a Jesús como el Salvador del mundo. Aún no ha reconocido al Hijo de Dios como aquel que vino a esa tierra, murió en una cruz, derramó su sangre, con su sangre entró al lugar santísimo y rasgó el velo del templo de arriba a abajo para dar acceso a todo ser creado a la presencia del Santo de Israel, a la presencia de Dios. ¿Por qué? La porción del Señor es su pueblo, nos dice la Escritura. Y Jacob es el lugar de su herencia. Así es de que, entendiendo esto, entendemos que la clave de todas las profecías está en realidad en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Y es verdad, no son perfectos. De la misma manera que ninguno de nosotros lo somos. Y es verdad que han fallado una y otra vez, miles de veces. Le han fallado a Dios. Miles de veces se han descarriado, se han ido por los montes y se han ido tras los deleites y los placeres de este mundo. Pero una y otra vez Dios los ha disciplinado, pero en ningún momento los ha abandonado. En ningún momento los ha abandonado. De hecho, hermanos, la Escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros que ellos van a sufrir mucho, mucho van a sufrir durante la tribulación. Van a sufrir mucho durante la tribulación. E incluso podemos mirar en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Donde la Escritura nos dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Podemos entender que el rechazar a Jesús trae consecuencias. Trae consecuencias muy grandes. Si el pueblo de Israel hubiese abierto su corazón al Salvador del mundo, porque Juan capítulo 1 versículo 11 dice, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si el pueblo judío hubiese abierto su corazón y hubiese recibido a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, todo fuese diferente. Absolutamente todo fuese diferente.
Lo podemos comparar, hermanos, con aquellos 12 príncipes de Israel que cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Cuando fueron a reconocer la tierra prometida, entraron, miraron y dijeron, ¿saben qué? Esto está difícil. Las ciudades están amuralladas, los moradores de la tierra son gigantes y nosotros no les vamos a poder vencer. Y porque no les vamos a poder vencer, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es regresarnos. ¿A dónde? Regresarnos a Egipto. Regresarnos a Egipto. Y en los días en los cuales, hermanos, estamos viviendo, es que muchas de las veces le es mucho más fácil al hombre retroceder a los tiempos pasados, a lo que él conoce, a las cosas que él hace, que tomar un paso de fe y seguir hacia la meta, hacia Cristo Jesús. Muy difícil. Es muy difícil para ellos. Así es de que, hermanos, el judío es la clave de toda profecía bíblica. Y se ha convertido en una práctica normal en nuestros días que las personas se identifiquen a través de su herencia y su patria. Su herencia y su patria. Podríamos decirlo nosotros de esta manera, que los africanos que viven en los Estados Unidos se hacen llamar ellos afroamericanos. Los mexicanos nos hacemos llamar mexicoamericanos. Los centroamericanos se hacen llamar centroamericanos. Pero no así, hermanos, con el pueblo de Israel. No así. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden identificar como árabe israelí. Porque no hay tal cosa. O eres israelí o eres árabe. Una de las dos. No pueden mixear. O sea, no pueden mezclar una o la otra. ¿Te das cuenta? Por ello es que Israel se identifica como ¿qué? Se identifica como el pueblo judío. Se identifica como los israelitas. Mira lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 32, 13. Si acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. La tomaron por heredad para siempre. Dijimos que las personas se identifican a través de su tierra, o sea, a través de su herencia y su patria. Esa es la manera en la cual nos identificamos. La tierra de Israel, o sea, la tierra que Dios dio al pueblo judío, es la tierra santa, la tierra que nosotros el día de hoy conocemos como Israel, nombre de la nación. La heredad de ellos es ¿quién? Dios. Dios es su heredad. Hermanos, Israel es un pueblo que descendió de Abraham e Isaac, y al que se le ha dado una tierra en herencia eterna. Esto significa que es un nombre inapropiado cuando alguien dice o llama o nombra en las noticias árabe e Israel. No se puede usar. ¿Por qué no se puede usar, hermanos? Porque aunque los árabes descendieron de Abraham a través de Ismael, e Ismael descendió de Abraham a través Israel descendió de Abraham a través de Isaac, son dos grupos étnicos distintos, completamente diferentes.
Aunque el padre de ellos es ¿quién? El padre de ellos, de ambos, de los árabes, descendencia de Ismael, de los israelitas, descendencia de Isaac. Aunque ambos nacieron o descendieron de los lomos de Abraham, cada uno de ellos tiene su etnicidad. Cada uno de ellos se identifica por lo que ellos son y por donde ellos, y por el pueblo o la herencia paterna de donde ellos salieron. Por ello es que hoy, hermanos, nosotros nos referimos a los israelitas como judíos, una práctica que comenzó específicamente en el libro de Esdras, en el capítulo 4, en el versículo 12. De ahí en adelante el pueblo de Israel se le comenzó a llamar a ellos judíos. Judíos. Si vas a Esdras 4:12, dice la Escritura, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Los moradores de la tierra en aquellos entonces, cuando miraron al pueblo de Israel, o sea, a los judíos, regresar de Babilonia a Jerusalén y construir la ciudad de Jerusalén, dijeron ellos, estos judíos. Una manera de identificar a quién, de identificar a los israelitas. Y esto aquí, estas palabras que acabamos de leer en este versículo de Esdras, son las que marcan el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque la gran mayoría de los cautivos que regresaron a Jerusalén eran de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Y lo interesante del caso es lo siguiente, entiende, es claro. En los tiempos anteriores, cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, Dios separó la nación. Separó la nación. Dio a las 10 tribus del norte por nombre Israel. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los sirios y literalmente las desaparecieron. Las desaparecieron. Después miramos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene y lleva cautivo al reino del sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Agarra a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, los lleva cautivos y con ellos iban ¿quiénes? Iban los levitas, los sacerdotes. Iban aquellos hombres de Dios que conocían la palabra de Dios, a los cuales Jeremías específicamente les dijo a ellos, mientras vosotros estéis en Babilonia, seguid buscando a vuestro Dios. Seguid sirviendo a vuestro Dios. Plantad viñas y comer de ellas. Fructificaos, edificad casas y vivir en paz. Y oren por los gobernantes de esa nación para que podáis vivir tranquilos. Esas fueron las instrucciones de ¿quién? Fueron las instrucciones dadas al reino del sur, a las 2 tribus, Judá y Benjamín, por el profeta Jeremías. Les fue dado ese mensaje con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de que entendieran que estaban pasando por un tiempo de disciplina. Porque al final de los 70 años, entonces, ¿qué es lo que vemos? Regresarían nuevamente a Jerusalén. Dios habla a Daniel en el capítulo 9 de Daniel, donde Dios específicamente le dice a Daniel, Daniel, marca el tiempo, marca la hora, marca los días, porque desde el día que se dé el edicto para que Israel, o sea, para que los israelitas regresen a Jerusalén a edificar la ciudad, de ese momento en adelante comienza
a dar vuelta a la manecilla del reloj profético. Desde ese momento en adelante. Así es de que, hermanos, en Esdras, capítulo 36, versículo 22, nos dice la Escritura: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y saldrán las naciones, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Todo el escenario profético de los últimos días se centra en los judíos e Israel. Tanto el pueblo como la tierra que Dios les ha dado a ellos. Y el diablo lo sabe. Y por ello es que ha puesto al mundo en contra de ellos. En contra de ellos. Cuando tú veas la condición del mundo en contra del pueblo de Dios, no digas: ay, pobrecitos, se lo merecen por ser como son. O sea, no comentes. No estás en la posición de hacerlo. Lo único que tenemos que entender y ver y reconocer, hermanos, es lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dice que está pasando y lo que va a pasar, lo que viene en el futuro. Porque si nosotros, hermanos, no nos ponemos el cinturón, va a llegar la ola y nos va a llevar y nos va a sacar de quicio, nos va a sacar de nuestro lugar. Nosotros, la iglesia, hermanos, es verdad, amamos, oramos por Israel, pero nosotros, la iglesia, ¿seremos qué? Seremos quitados de la tierra. Nosotros, la iglesia, seremos quitados de la tierra y entonces nadie humanamente en el mundo los apoyará. Y no les queda otra cosa más que levantar los ojos al cielo. Levantar los ojos a Dios. Es lo único que les va a restar a ellos. En ese tiempo, hermanos, estamos viendo crecer el antisemitismo contra el pueblo judío. Y a los globalistas les encantaría dividir la tierra que Dios les dio, pero estamos viendo cómo se cumple todo lo que Dios dijo acerca de su pueblo Israel. Te insto, iglesia, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, no quites los ojos de la palabra de Dios. No quites los ojos del plan redentor de Jesús. Mas no dejes de orar por Israel e interceder por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 3. Nos dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra, nos dice la Escritura, se juntarán contra ella. Contra ella. Un pueblo bastante, pero bastante conservador. Son los japoneses. Los japoneses son una de las naciones más conservadoras que hay en el planeta. Hombres
nación que no se mezcla con nadie ni se mete en los negocios de nadie. Son muy trabajadores, muy inteligentes, han avanzado la tecnología de una manera increíble en los días en los cuales estamos viviendo. Y el día de hoy estamos viendo protestas en contra de Israel en Japón. En Japón. O sea, ¿te das cuenta cómo el diablo es muy sutil? ¿Te das cuenta cómo de una manera increíble se mete en el pueblo, en las naciones y mete cizaña en el corazón de las personas? Y las personas muchas veces, sin saber por lo que protestan, están protestando. Eso es lo que está pasando el día de hoy. En Zacarías 12:10, la Escritura nos dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este versículo nos habla acerca del regreso de Jesús. Del regreso de Jesús. Jesús vino a la tierra en forma de bebé. Vivió en el mundo. Murió como hombre en el mundo para pagar por los pecados del mundo. Pero igual Jesús, de la misma manera que descendió del cielo, ascendió nuevamente a la gloria del Padre. Y está sentado a la diestra de Dios en esos momentos. Y ahí a la diestra de Dios intercede por ti y por mí continuamente. En el libro de Tesalonicenses nos dice la Escritura que cuando la trompeta suene, todos los muertos y nosotros vamos a subir al cielo. Mas Jesús no va a descender. Jesús no va a descender. Jesús viene a llevar su iglesia, a llevar su novia al cielo para las bodas del Cordero. Mientras en la tierra se desata la tribulación más grande que haya habido sobre el mundo entero, nosotros en el cielo estaremos celebrando las bodas del Cordero. Estaremos celebrando con Jesús en la presencia de Dios. Y acá en la tierra, la ira de Dios se va a desatar. Y les viene al mundo entero 7 años de tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. 7 años. Si lees el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice a nosotros que los hombres desearán la muerte, mas la muerte huirá de ellos. Imagínate a un hombre herido, con los brazos cortados, los pies cortados, desangrándose, deseando morir, y no puede morir. No puede morir, porque la muerte va a huir de él, va a huir de ellos. Deseando que ya acabe aquel dolor, que acabe aquella agonía, que ya dejen de respirar en esa tierra. Y no van a dejar de respirar en esta tierra. Simplemente no lo van a hacer. ¿Por qué razón no lo van a hacer? Porque la palabra de Dios nos lo dice a nosotros claramente en el libro de Apocalipsis, que viene juicio sobre los moradores de la tierra, aquellos que le dieron la espalda al Señor y no aceptaron al Salvador del mundo. No lo aceptaron. Pero después del término de 7 años, ahí es donde Jesús regresa a la tierra por segunda vez. Y nosotros la iglesia ahora vamos a regresar con Él, a reinar en la tierra por 1000 años. Por 1000 años vamos a regresar a la tierra. Y aquí ese versículo, capítulo 12, versículo 10, nos dice a nosotros que, ¿quiénes van a ser los que van a estar clamando, gimiendo, rogando, suplicando a Dios por misericordia? ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos van a ser los que van a estar clamando a Dios por misericordia, porque como leímos en Lucas, le dice, cuando llegue ese gran momento, no entren a la ciudad, huyan, escóndanse, salven sus vidas, porque lo que viene sobre ustedes es terrible, terrible. Muy, muy terrible. Pero va a llegar el día en el cual Jesús descienda del cielo y todo ojo le verá.
todo ojo le verá. O sea, todo morador del mundo, toda persona mirará a Jesús descender del cielo en gloria y nosotros la iglesia con Él, a reinar y a regir al mundo con vara de hierro. Por ello Zacarías dice claramente en el versículo 10, y llorarán, dice, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. O sea, su lloro, su quebranto, su lloro, su gemir será de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rechacé? ¿Por qué rechacé a aquel que me ofrecía la vida eterna? O sea, Jesús les va a dar la salvación. No hay duda de ello. Pero imagínate lo que se sufre, lo que se siente cuando algo o alguien tan querido no está ahí más. Y ahora que lo ven llegar, lo ven regresar, dice, no hay forma de contener el llanto, la emoción de ver a aquel que les trae salvación a ellos. Continuando en el versículo 14, versículo 3, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en los días de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, dice. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Imagínate lo que es estar en el monte, o sea, estar en el monte Moriah, es donde está el templo de Jerusalén en estos momentos, que es donde está ubicado en estos instantes el Domo de la Roca. El Domo de la Roca es donde está ubicado. El Domo de la Roca está ubicado donde estaba ubicado el templo de Jerusalén en aquellos entonces. Entonces imagínate los judíos que estén en esa parte alta de Jerusalén, mirando hacia el east, y vean cómo el monte de los olivos que está delante de sus ojos se comienza a abrir y apartarse un lado para el norte y el otro para el sur, y forma un valle tan largo, un corredor tan largo que va a llegar hasta el mar muerto, hasta el mar salado. Ese valle va a ser algo increíble. Va a ser algo glorioso y maravilloso. Y lo leemos en las Sagradas Escrituras y decimos, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Por supuesto que no. Si la palabra de Dios nos dice que va a ocurrir así, así mismo va. Así mismo va a ocurrir. Por ello es que aquí hay una progresión que antes no era posible. Los judíos no habían estado fuera, los judíos habían estado fuera de su patria por casi 1900 años. Y todos los eruditos bíblicos, todos aquellos que leían esta porción de la Escritura decían, pero ¿cómo es posible? Si no hay pueblo, no hay Israel, no hay nación, no hay pueblo de Dios, ¿cómo es posible? Pero el día de hoy para nosotros es posible. ¿Por qué? Porque Israel está nuevamente en su patria desde el año 1948, que las Naciones Unidas le dieron a ellos el sello de nuevamente ser llamados una nación. Y de ahí para adelante nació nuevamente Israel. Y la palabra de Dios comenzó a tomar su curso. Comenzó a tomar su curso. Pero ¿sabes qué es lo que agilizó o lo que está agilizando los eventos proféticos el día de hoy? Hay una fecha. Y voy a ver si la adivinas antes de que te la diga.
Comienza con el mes 10 y le sigue el día 7, octubre 7. Octubre 7 agilizó y está agilizando el cumplimiento de los eventos proféticos que vemos en las Sagradas Escrituras y todos esos pasajes que tú y yo ahora en estos momentos estamos leyendo. Todo lo que tú miraste, lo que se dio. Porque hay una inestabilidad increíble en el Medio Oriente en estos momentos. Es una situación volativa, es una situación que, hermanos, está a punto de estallar de forma mundial ese lugar. ¿Y todo a razón de qué? Todo a razón de octubre 7, a razón de ese evento que ocurrió en ese lugar. No cierres los ojos a la realidad. No cierres los ojos a las señales. No ignores el plan de Dios. No cierres las Escrituras y no condenes lo que tú estás viendo en estos días. El mundo entero en estos momentos le ha dado la espalda a Israel porque dicen ellos, oh, mira, están entrando en hospitales, están entrando en escuelas, están entrando en guarderías, están entrando y están matando y están destruyendo y están acabando con mucha gente inocente. No es verdad. No es verdad, iglesia. Es la mentira más grande del diablo que jamás se haya inventado. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente el plan de Dios. Sabe que este pueblo es la niña de los ojos del Señor. Y no lo va a desamparar ni lo va a dejar solo. Por ello tiene que tornarle, ¿qué? Tiene que tornarle al pueblo, a la nación de Israel, al mundo entero, ponerlo en contra de ellos. La nación la cual había sido aliada por siempre con Israel eran los Estados Unidos. El presidente Biden le mandó una notificación al ministro Benjamín Netanyahu. Le dijo, si tú llegas a usar las armas que nosotros te estamos enviando para violar reglas de guerra, puedes contar con que nosotros nos vamos a apartar de ti ya. Y le dijo Benjamín Netanyahu, apártate de mí, que mi protección no está en ti, está en Dios. Está en Dios. Ellos quieren, este país está poniendo mucha presión a Israel para que deje ya de pelear. Está poniéndoles mucha presión para que dejen de pelear. Ahora, entiende algo que es muy importante para nosotros. Ellos tienen que continuar, tienen que terminar por el hecho de que si no lo hacen, siempre van a tener esa espina en su costado. Cuando Dios envía a Acab en el libro de Reyes, que acabamos de terminar, Primera de Reyes, hacia el final del libro, que le dice, anda, ve y destruye a Ben-Hadad, rey de Siria. Destrúyelo. Y cuando Acab lo captura vivo, le dice, oh, eres mi hermano Ben-Hadad. Oh, mira cómo yo te voy a quitar la vida. Si tú me regresas los pueblos tus padres me quitaron, yo te perdono la vida. Y el otro dice, oh, encantado de la vida. Si tú eres mi hermano, por supuesto te lo voy a regresar. Pero en cuanto Ben-Hadad alcanzó un poquito de fuerza y le volvió a reunir los ejércitos, ¿qué fue lo que hizo? Vino en contra de Acab y le quitó la vida, lo mató. Es exactamente lo que va a pasar si ellos no terminan la misión que tienen por delante. Pero igual nosotros, iglesia, tenemos que estar precavidos, tenemos que estar listos. Porque en 1 Tesalonicenses 4:16
nos dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es lo que nos dice la Escritura. Y Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, dice, ven, Señor Jesús. Así es de que mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, hay innumerables indicaciones de que la hora es ya, hermanos. De que la hora es ya. Que el tiempo de nuestra partida es ya. Es ya. Va a suceder muy pronto. La pregunta es, ¿dónde vamos a estar? ¿En qué condiciones nos va a encontrar el Señor? ¿Qué va a ser de nosotros cuando la trompeta suene? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando la trompeta suene? ¿Vamos nosotros a poder, digamos, ser elevados al cielo porque el Señor nos ha encontrado dignos? ¿O nos va a encontrar jugando al gato y al ratón? ¿Qué es lo que va a hacer? Hermanos, nuestra seguridad eterna no es algo con lo que nosotros podemos jugar. No es algo con lo que nosotros podemos jugar. ¿Por qué? Porque otra señal de los últimos tiempos está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Y en 2 de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y es una de las cosas que podemos entender. Dios no está retardando su venida, entiéndelo. Dios está brindándonos a nosotros y al mundo entero la oportunidad de vivir una vida santa para el Señor, de hacer lo que a Dios le agrada, de vivir conforme a sus mandamientos, estatutos y decretos, seguir el plan de Dios, no seguir el plan nuestro. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? ¿Y quién lo conocerá? Si yo sigo mis planes, si yo sigo lo que yo quiero hacer, hermanos, cuando la trompeta suene, no me voy a encontrar digno delante de los ojos de Dios para ser elevado y llevado al cielo, sino que me voy a quedar a experimentar, ¿qué? A experimentar la gran tribulación. A experimentar la tortura que viene sobre de los hombres. Hermanos, no olvides las palabras de Jesús. En Juan 14:2 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis.
Y lo que hace válida esta afirmación, hermanos, es el hecho de que Jesús estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y al tercer día resucitó, ascendió a la gloria, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede por cada uno de nosotros, los que hemos hecho una confesión de fe. El Señor, hermanos, nos ama. Nos ama a nosotros y no quiere que ninguno de nosotros perezca, mas todos procedamos al arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10, la Escritura nos dice, y estando ellos, ¿quiénes? Los 12 discípulos, estando los discípulos ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo como le habéis visto ascender al cielo, le miraréis descender del cielo. Le miraréis descender del cielo. Por ello es que Jesús dijo a Juan en Juan 14 que Él nos recibiría. Y en Apocalipsis 19 declaró Jesús estas mismas palabras. Porque dice Él en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis que donde Él esté, nosotros también estaremos. Estaremos con Él. Así es de que, iglesia, tenemos una gran promesa de parte de Dios. Y esa promesa está en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros, dice, ¿estad qué? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La clave acá es, ¿estad qué? Preparados. Si yo les digo a ustedes, bueno, ya hemos estado anunciando por mucho tiempo que vamos a ir camping. ¿Vamos a ir camping cuándo? Vamos a ir camping en agosto 2, 3 y 4. Vamos a estar arriba en las montañas. Yo les he estado avisando ya, les hemos estado avisando por mucho tiempo para que se preparen. Vayan a la tienda, compre su casita de campaña, compre su linterna, compre su sleeping bag, compre su estufita. O sea, compre todas las cosas que le hacen falta para camping. Si usted llega a hacer camping ahí arriba con nosotros y no trae nada de eso, quiero que sepan que van a pasar un gran problema. Va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque no están equipados. Por ello, igual, lo mismo nos dice la Escritura. Preparados. ¿De qué manera yo me preparo para la venida del Señor? Viviendo en santidad. Viviendo en santidad, continuamente en la palabra de Dios, en oración todo el tiempo y en esta clase de reuniones con mis hermanos, alentándonos los unos a los otros. Por ello, nuevamente, para cerrar, pónganse de pie, vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Abran sus Biblias o mírenlo aquí en la pantalla. Y leámoslo todos juntos en voz alta. Al 3, ¿ok? Al conteo de 3 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuevamente, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, gracias. Estas porciones de tu palabra que esta noche nos has dado, nos hablan perfectamente de tu venida, del regreso de Jesús y de lo que tu pueblo Israel en estos momentos está viviendo y pasando. Por ello, Padre Santo, esta noche, en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, pedimos por tu pueblo Israel, Señor. Bendice, Señor, este pueblo.
Oh, mi Dios, pon tu mano de bendición y protección sobre sus vidas. Guarda de ellos, guarda su entrada y su salida, Padre. Y oh, mi Dios, ayúdales en la tarea que ellos tienen, Señor, de limpiar, mi Dios, sus fronteras. Eliminar, Padre mío, a sus enemigos. Y quitar a aquellos, mi Dios, que los oprimen. Aquellos, Padre mío, que tuvieron el corazón de meter los niños en el microwave y cocinarlos de esa manera, Padre. De, oh, mi Dios, abrir el vientre de las mujeres y sacar los niños del vientre, Señor. Padre mío, por favor, Señor Jesús, ten a bien cuidar, proteger, guardar a la niña de tus ojos y velar por ella, Padre, en todo tiempo y en toda hora. De igual forma pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, que tú, mi Dios, seas trayendo paz a esa ciudad, Señor, esa ciudad santa, desde donde, oh mi Dios, tú vendrás y reinarás y regirás al mundo con vara de hierro. Gracias, Padre, te amamos, bendecimos y glorificamos este día y siempre. Y oh mi Dios, te agradecemos este tiempo en tu presencia. Glorifícate una y otra vez y sé, mi Dios, tú exaltado y glorificado hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.